ya pues yo me que solamente tiene la danza, tiene la urgencia. Por eso hablemos y hablamos que a danza, o cambio que sí, el santo patrón, santo Dios, Muy buenos días, estamos aquí en una entrevista más para el libro de Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Y en esta ocasión tenemos el gusto de estar aquí en Comitán, en la ciudad de Comitán, y ha sido recibido el equipo de producción para este libro por la organización Ceiba. Con mucha amabilidad nos han recibido, con mucha calidez. Y la entrevista va a hacer favor de proporcionarla Armando Rojas, de este centro Ceiba, que es Centro de Educación Integral de Base. Pues Armando, muchas gracias. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes, contigo, para que nos cuentes de esta organización, la importante labor que realiza. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Pues como dices, yo soy Armando Rojas Figueroa y pertenezco al colectivo de educación popular de Ceiba. Y bueno, yo nací en una comunidad del municipio de Trinitaria, aunque estoy reconocido como de Margaritas. Viví pues toda mi infancia, la viví en comunidad. Mi padre, mi papá fue, más bien porque ya murió, maestro rural. Y desde entonces vivimos en comunidades, ¿no? Yo salí muy chico de la comunidad, viví con mi hermana, que es mi segunda madre, siempre vivimos juntos, y bueno, pues ellos nos inculcaron una educación. Conocemos la situación que vivimos, la gente de comunidad, ¿no? Armando, ¿cómo era esa vida de la comunidad? Cuéntanos un poco cómo era la vida de la comunidad y tú, como en tu niñez, ¿cómo la viviste tú, esa niñez? Muy bien, bueno, yo recuerdo que cuando vivíamos en la comunidad que se llama El Mumón, porque fue los primeros años de mi vida, digamos los primeros 6, 7 años de mi vida, pues era muy bonito. Para poder ir a la comunidad, pues teníamos que viajar durante todo un día, llegar a la comunidad y estar por todo el año en la comunidad. No podíamos salir, no había transporte, eran las condiciones muy difíciles para entrar. Entonces, pues la comunidad es rural, indígena, y bueno, pues todo el mundo dedicado al trabajo del campo. Pues mi papá en la escuela enseñándole a los niños. Pues el profesor era el que atendía todas las necesidades de la comunidad, y ahí fuimos aprendiendo. Desde ese tiempo aprendíamos, pues yo creo que lo que ahora hacemos es parte de lo que tu padre hacía como maestro de la comunidad. Así es. Antes el papel de los maestros y maestras en las comunidades era diferente al de ahora, ¿verdad? Pues sí, porque todas las necesidades que tenía la comunidad iban y recaían sobre el maestro. Sí, era una figura muy importante en una comunidad. Así es. ¿Y tú como niño qué hacías? ¿Cómo era tu niñez? ¿Jugabas, trabajabas en el campo? ¿Qué hacías tú? Pues me gustaba porque me integraba yo con los niños que asistían a la escuela. De hecho, vivíamos nosotros en la escuela. Ahí tenía la casa del maestro. De todos los niños que iban a estudiar, pues, no sé, tal vez eran mayores que yo y tal vez me adoptaban, no sé, empezábamos a jugar con ellos. Pues es una vida muy bonita. Teníamos cerca de la escuela un arroyo donde nos bañábamos, donde veíamos, pues había un campo muy bonito, y ahí estaban los animales, caballos, borregos y todo, y eso me trae recuerdos muy bonitos. Claro, porque tú me dices, era muy difícil, ¿no? No había transporte, pero también dices, era muy bonito. ¿Cómo es esa parte? ¿Cómo viviste esa parte de cosas muy difíciles en ese tiempo y cosas tan bonitas al mismo tiempo?
Ahora lo veo así, ¿va? Porque en aquel tiempo pues estábamos más en la comunidad, pues estábamos como adaptados a la comunidad, ¿va? No decíamos que vivíamos en Margaritas, prácticamente la casa era allá en la comunidad, en Momón, pero sabíamos y teníamos la idea de que nuestra verdadera casa es en Margaritas, ¿no? Y bonito porque pues vivíamos en un ambiente donde había mucha vegetación, donde estaba el río, donde veíamos en el arroyo los cangrejos, los pececitos, y teníamos como, prácticamente podíamos agarrarlo y comer de ahí. Claro. ¿Y cómo veías tú la figura de tu padre como maestro de la comunidad? Con esto que nos cuentas, que era una figura muy importante. ¿Cómo veías tú a tu padre? ¿Cómo eso marcó tu vida, me decías, ¿no? Eso sí. Marcó esto a lo que se dedican ahora. ¿Qué sentías tú ante ese trabajo que hacía tu papá en la comunidad? Pues por la edad que yo tenía en ese tiempo, que estaba muy chiquito, no alcanzo todavía a percibir bien. Ahora ya de grande, pues sí, porque él aparte era muy, como buen padre, ¿no? Siempre nos contaba las historias de la misma comunidad, ¿no? Como, lo que recuerdo muy bien es que esa comunidad, la gente de la comunidad es una finca de un hacendado muy reconocido aquí en Chiapas ahora, no voy a decir su nombre por algunas cuestiones, ¿verdad? Pero la comunidad, o sea, todos vivían en esa comunidad, ahí hacían su vida, ahí cultivaban las tierras, no eran tierras de ellos, pero ahí vivían, y era una comunidad, no recuerdo cuántas familias eran, posiblemente unas 40, 50, 100 familias, no alcanzo a percibir, ¿verdad? Pero en el transcurso del tiempo, ellos compraron el lugar, le compraron al dueño de la hacienda, digamos, del lugar, se lo compraron y se los vendió pues en una cantidad y se lo iban a pagar en 10 años, se suponía, ¿no? Lo que lo que nos contaba mi papá era de que, pues sí, la gente cumplió, y el último año que pues ya iba a quedar libre de pago, sí, el dueño de la finca les mandó a quemar los cañales porque le pagaban con panela. Entonces mandaron a quemar los cañales para que no pudieran pagar y así no darles la tierra. Y así fue. Pues. Es como estas historias que escribe Rosario Castellanos y tantos escritores, ¿no? Chiapanecos, narrando esta situación de explotación de trabajadores, ¿no? Y trabajadoras, de las familias, pues. Exactamente. Y de formas de engaño y de control, ¿no? Muy fuerte. Eso es. Así, eso fue lo que pasó, y entonces en algún momento mi papá tuvo que intervenir. Al final de cuentas, después de que él ya salió de la comunidad, porque por el mismo trabajo tuvo que ir a otra comunidad, pero dejó como parte del trabajo que le reconocieran a la gente de la comunidad en el mismo terreno, en otro lado. Digamos que la gente que vivía en la comunidad dejó trabajar las tierras preparadas para poderlo seguir explotando, y a ellos les dieron tierras en el mismo territorio, digamos, en la misma región, pero tierras que tenían de otra calidad. De otra calidad, exactamente. Bueno, pero finalmente lo vivió la gente como algo positivo, como algo que tu papá ayudó a lograr eso. Sí, claro. Claro, porque afortunadamente en la actualidad de repente encontramos a personas grandes y siempre lo recuerdan a mi papá muy bien. Tuve la experiencia hace, digamos, unos 20 días. Conocí a unos muchachos, a 3 muchachos que están estudiando en un bachillerato en Margaritas, y se dio la plática esta, ¿no? De que, pues yo viví en el Momón, ellos viven en una comunidad que se llama Montecristo Viejo,
Y la gente de Montecristo Viejo creo que vivió en el Momón. Entonces esos muchachos platicaron con sus abuelos. Y cuando llegaron, o sea, tuvieron la oportunidad de volver a hablar y me dicen, oiga, dice, platiqué con mi abuelo, ¿quién es su papá? Ellos ya sabían quién era mi papá. Sí, eso fue lo que nos platicó mi abuelo, dice. Y entonces les contaron parte de la historia. Y eso para mí es muy bonito. Claro. Armando, supongo que toda esta historia que me cuentas es algo que marcó mucho tu vida en este sentido de, pues, encontrar la justicia, ¿no? De que la gente en las comunidades no sea engañada, no sea explotada, pues un poco la defensa de los derechos, ¿no? Cómo transmitir esta necesidad, este interés de defender los derechos. Así es. ¿Viene, supongo, de toda esta historia, esta parte de tu vida con tu padre? Claro que sí, eso fue lo que me marcó. Y desde siempre, pues igual un poco ya más grandes, pues mi papá siempre nos inculcó que lucháramos. Es más, no nos lo decía, pero como él lo hacía, entonces teníamos que seguir sus pasos, ¿no? Todos mis hermanos igual. Pero qué mejor enseñanza que el ejemplo mismo, ¿verdad? Sí, eso es lo principal y eso es lo que nos fue guiando para hacer y para estar donde estamos. Donde están ahora. Sí. Ya platicaremos a fondo del trabajo que hacen aquí en Ceiba. Pero antes de pasar al trabajo de Ceiba, te quiero preguntar, una vez que salen, esta fue una etapa de tu vida con tu padre de maestro ahí en el Momón, después sales, supongo, a Margaritas otra vez. ¿Y dónde estudias? ¿Qué estudiaste? Esta parte ahora de tu juventud, ¿cómo fue tu juventud? Bueno, aún cuando mi papá estaba en comunidad, pues yo salí bien chico de la comunidad, digamos que salí a los 8 o 10 años. Mi hermano ya estaba viviendo en Margaritas, trabajaba en alguna dependencia, ahí del municipio, y tenía ya la oportunidad de apoyarme, y fue que llegué a Margaritas. Creo que allá lejos recuerdo que estudiaba yo en la noche estudiaba yo en una escuela, no terminé ahí la primaria, ya la primaria lo fui a terminar se llama La Unión, Escuela Primaria de La Unión, en el barrio de Guadalupe. Igual ya mi papá estaba trabajando en otra comunidad, una comunidad que se llama Jalisco, pero igual solo con mi hermana, o a veces pues ya mi hermana tampoco podía estar con ella, entonces estábamos con una señora que se llama Julia, ella nos atendía también, comíamos, dormíamos ahí con ella, solos, ya no estaba mi papá, estaba yo con ella, los hijos de ella, y eso es parte de lo que fue la primaria. Secundaria, pues me mandaron a estudiar aquí a Comitán, viajaba diario de Margaritas a Comitán, estudié en la escuela secundaria del estado, ESECO, viajaba diario y estuve los 3 años de secundaria aquí. Ya posteriormente empecé a estudiar en el CEBETIS, no terminé por muchas cuestiones, ¿no? Tal vez la economía, porque teníamos que viajar diario y implicaba gastar, y a veces no teníamos la posibilidad. Entonces no terminé el bachillerato en ese tiempo. Para terminar mi bachillerato, pues ya fue recientemente, digamos que en el 99, en el año 2000 terminé el bachillerato. En ese mismo tiempo, pues yo tenía que trabajar, ya pues ya tenía mujer, y pues tenía que dedicarme a sostener a la familia. Para eso, yo tuve que dedicarme al transporte. Al principio, pues como empleado, manejaba la combi de un conocido. De una ruta Margaritas Comitán. Sí, al principio fue un taxi de un primo mío. Pues en ese tiempo no se ganaba gran cosa, no había mucho movimiento en el transporte, pero me gustaba porque trataba con la gente, o sea, mis pasajeros, pues igual, platicábamos acerca de muchas cosas, siempre teníamos la inquietud, ¿no?, de saber
cómo vivían, qué pasaban y todo eso. ¿Y cómo era la vida de Margaritas y de Comitán en ese tiempo que tú trabajabas en el transporte, Armando? ¿Qué diferencias había entre Margaritas y Comitán? ¿Por qué venir a estudiar a Comitán? ¿Qué era lo que más te gustaba de ese tiempo, de ese Comitán de ese entonces, de ese Margaritas de ese entonces? Bueno, pues lo que me gustaba de Margaritas en ese tiempo era que todos nos conocíamos, era un pueblo chico, todavía era una Villa Las Margaritas, ¿no? Todavía, igual era chico, cuando nos conocíamos casi la mayoría, digamos que casi éramos familia, todos, no todos, pero casi. Entonces, pero al fin todavía chicos, digamos que estamos hablando de 12, 13 años de edad, y de repente mi papá nos mandaba a hacer algún mandado un poquito lejos del barrio donde vivíamos, hacia el centro o hacia los otros barrios, y pues nos mandaba con ciertas personas, y a veces decíamos, pues no lo conozco, ¿no? ¿Cómo no vas a conocer? Dices, está chico. Pero bueno, no conocíamos a todos, pero al final de cuentas era chico. Lo bonito era que pues nos conocíamos, los jóvenes, nos integrábamos y pues Margaritas en ese tiempo celebrábamos algunas cosas de la iglesia, y era muy unido, y casi la juventud coincidíamos en esos eventos, y pues eso es lo que me marcaba, que me llamaba la atención. En cuestión de estudios, ¿no? También, a mí me tocó estudiar después de la secundaria en el Cebetis, y me tocaba venir en las tardes, y pues muchos de Margaritas, ahí ya no había preparatoria, era nada más secundaria, entonces teníamos que venir a Comitán, porque aquí había secundaria, había preparatoria, el Cebetis, y habían unas escuelas que eran para preparar los maestros, ¿no? Entonces siempre veníamos en un autobús, aquellos autobuses que habían antes, ¿no? Pues veníamos todos juntos, venían de diferentes escuelas, pero todos éramos todos amigos. De Margaritas, ¿no? Sí, ¿no? Y éramos conocidos. Entonces cuando salíamos por las tardes, pues íbamos a la terminal, coincidíamos de varias escuelas, íbamos a la terminal, y cuando ya salía el autobús, falta uno, sabíamos que no estábamos completos, y como era el único autobús que iba a regresar a Margaritas, pues sabíamos si hacía falta alguien para que lo esperáramos, para que no se fuera a quedar, porque si no, iba a quedar en la calle Comitán, ¿no? Entonces esas cosas eran para nosotros muy bonitas. Entonces entiendo en esta parte de tu juventud, Armando, lo que te marcó para la vida actual que llevas ahora en Ceiba es esta cuestión de sentido de una vida en colectivo, Sí. ¿no? Muy fuerte esta cuestión grupal, de mucha solidaridad, de acompañarse, de colaboración y de disfrute, ¿no? Como de vivir bien a pesar de carencias que pudiera haber, ¿no? Eso es algo que te marca, entiendo. No sé si estoy bien, si no, tú dime qué es lo que te marcó. Exactamente, eso fue. Siempre me ha gustado vivir así, ¿no? En grupos, en colectivos, me gusta pues ese ambiente, ¿no? Y es algo importante para el trabajo que haces ahora en la ahora organización. sí. Bueno, y después de lo del transporte, ya entrando un poco a tu actividad ya laboral, ¿no? Ya nos platicaste lo del transporte, tuviste que empezar a trabajar, ya tenías tu familia propia. Después del transporte, ¿qué otros empleos, qué otros trabajos has tenido? ¿Qué experiencia has tomado de la vida que te había marcado también para el trabajo ahora en Ceiba? Bueno, voy a platicar un poco más del transporte, porque eso es parte de lo que me ha marcado más en la vida, ¿eh? Porque al final siempre aspiré a tener mi transporte propio. Y eso pues me hizo empezar a conocer qué pasos iba yo a dar para lograrlo. Al principio pues nos reunimos un grupo de amigos conocidos que también habíamos trabajado de alguna manera, éramos empleados del transporte, y empezamos a buscar el camino, buscamos la dependencia que le corresponde ver lo del transporte, y empezamos a luchar. Al principio veíamos por concesiones de taxis,
Fuimos ante la autoridad, metimos la solicitud como correspondía, con los requisitos que nos pidieron, pero igual nos decían que sí, pero nunca nos dijeron cuándo. Entonces empezamos a luchar, digamos que nos pedimos apoyo con algunas organizaciones. Al principio nos apoyamos con una organización que es CIOAC Independiente, pero ellos no sabían nada de transporte, pero igual nos acompañaron para poder de alguna manera presionar a la autoridad para que se dieran y nos dieran concesión, pero fue muy complicado, no podíamos hacer gran cosa. Y veíamos con injusticia porque pues venían las sesiones públicas donde otorgaban las concesiones en el municipio, y a quienes le daban concesión eran a los hijos de los que ya tenían o a los que tenían dinero, o sea, no había de otra. Entonces nosotros con nuestros derechos y con las luchas que hacíamos nos causaba frustración, ¿no? Porque gastábamos, porque sentíamos que teníamos más derecho que a los que les concesionaban. Entonces llegamos al grado de, bueno, me tocó la oportunidad de constituirnos en una sociedad cooperativa, que igual, no voy a decir su nombre porque no me gusta el nombre de esa cooperativa, me gustó la organización, la sociedad cooperativa, porque ahí empecé a hacer algunas prácticas que nos enseñaban Aide y Toño, que eché mano de esa herramienta. Entonces, como asamblea de la cooperativa, nos fue muy bien, ¿no? Empezamos a organizarnos muy bien, trabajamos mucho tiempo. Digamos que empezamos a gestionar como en el 97, ya habíamos hecho unas luchas tremendas, ya nos habían llevado detenidos, hasta la cárcel. Y tuvieron que rescatarnos, tuvieron que secuestrar a algunas gentes en ese momento de gobierno para que intercambiaran, nos sueltan y les soltaban a sus gentes, ¿no? Fue muy duro, hubo tiros, hubo balacera, y al final nosotros quedamos con miedo, porque si aquí nos habían dejado libres por esa negociación, pero aquí en nuestro municipio teníamos represalias, pues pensábamos que nos iban a agarrar y nos iban a meter a la cárcel por estar luchando, ¿no? Entonces esas son las cosas que me fueron marcando, conocer las injusticias que hacen muchas autoridades. Y vivirlas, no solo conocerlas porque las leíste, sino las viviste. Fuerte. Inclusive cuando ya en últimos tiempos, hablamos del 97 todavía, que la lucha era fuerte, que tuvimos que bloquear carreteras, que nos echaron la seguridad pública, que fueron muchas cuestiones. Inclusive en la terminal que teníamos en Margaritas, se paraba el helicóptero en la terminal y teníamos que corrernos abajo para que no nos miraran. Y pasaban los aviones de militares sobrevolando, porque igual estábamos en los tiempos del conflicto y éramos la organización que nos apoyaba, pues pertenecía de alguna manera tenía vínculos con el ZLN. Entonces, Y era todo el periodo, bueno, que todavía la vivimos, pero la guerra de baja intensidad en esos años era así, ¿no? Era que ahora ha cambiado la forma, no es que se haya terminado, pero en ese momento que nos cuentas, 97, por ahí, la guerra de baja intensidad estaba en lo máximo, ¿no? Sí, lo vivimos. Cualquier intento de organización era criminalizada, reprimida, claro. Sí, bueno, y conocíamos las autoridades. Aquí, por ejemplo, en nuestra región había un delegado de gobierno, muy conocido, por cierto, no voy a decir. No nos digas. Muy conocido, y ellos son los que nos reprimían, el delegado de tránsito, el delegado de gobierno, algunos conocidos como operadores políticos de la delegación, que ellos no tenían que intervenir, pues había una autoridad para eso, pero intervenían,
y actuaban como si fueran los dueños y para reprimirnos, ¿no? Para calmarnos según ellos. Vivimos muchas cosas muy fuertes, que siempre lo llevo conmigo, ¿no? Siempre lo voy cargando y igual los demás compañeros. Entonces, bueno, cuando decidimos hacer la sociedad cooperativa, igual ya habían pasado todo este tipo de presiones por parte de las autoridades, empezaron a ceder un poco. En el 2000 fuimos concesionados como sociedad cooperativa, nos dieron en la ruta que queríamos, nos dieron, nada más tal vez para tranquilizarnos, ¿no? Nos dieron 2 concesiones y 3 en ruta urbana, pues para decir que ya nos dieron algo y nos tranquilizaron. Este es el momento desde el 2000 hasta el 2016 que la sociedad cooperativa no crece, no le dan absolutamente nada. Siguen con esas mismas concesiones. Sí, yo ya no pertenezco a la cooperativa, tuve que salir por circunstancias, por otras circunstancias de la vida, pero pues mi corazón todavía está un poco ahí, porque es... Pues eres fundador, parte, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, analizando un poco, de repente pues estábamos en otra organización, hubo otro momento de una sesión pública en donde se otorgaron concesiones nuevas. En su momento, el presidente municipal que estaba en ese momento, familiar de un familiar de él, que igual aprovechando el poder que tenían, él tenía concesiones en una ruta, digamos, ¿cómo les dicen estas rutas? Es dentro del municipio, pero de una comunidad hacia el municipio. Entonces, para que les puedan hacer un cambio, tiene que tener un problema entre la comunidad y el municipio para que no pueden quedarse sin trabajo, sino les dan otra ruta. Y este muchacho, este señor, tenía 2, y aprovechando que el presidente municipal era su familiar, pudo meter la ruta Margaritas Comitán, 2 concesiones. Y estamos hablando que una concesión de estas, en la actualidad le dejan 1,500 pesos diarios. O sea, está ganando, por decirlo, 60,000 pesos diarios con las 2 concesiones. Nada que ver, o sea, sus derechos no estaban aquí. Sin embargo, el poder que tiene hace que pasen estas cosas. Entonces ahí es donde veía yo muchas injusticias, donde veo las injusticias, que el que tiene dinero, que el que tiene, ¿cómo le dicen? Influencias, ¿no? Influencias de poder, no sé, lo logra. Cuando toda una sociedad cooperativa de 16 socios, entre todos nos otorgan 2 concesiones. Y pues esas son las injusticias que de alguna manera igual me... Sí, Armando, esta parte yo estoy obviamente de acuerdo contigo en que así es esta historia del ejercicio del poder desde el gobierno y otras instancias de poder económico, político, pero quisiera que me cuentes en esta parte las ventajas de estar en la cooperativa. O sea, sí, vivían mucha injusticia, ha sido muy difícil lograr lo que han logrado, pero ¿por qué seguir organizados? ¿Por qué seguir en cooperativa? ¿Qué ventajas, qué beneficios trae eso para ustedes? En general para Margaritas mismo, ¿no? Bueno, el movimiento que hicimos nosotros en el transporte benefició mucho al municipio de Margaritas porque anteriormente solo había una ruta y hacían lo que querían, le subían el precio del pasaje en el momento que querían. Entramos nosotros como una opción y nos dieron preferencia, el pueblo se volcó con nosotros porque igual le bajamos el precio, tuvimos muchos problemas con el mismo transporte y con la autoridad porque alegaban, no me acuerdo cómo le dicen, pero si dábamos un precio mejor, pues competencia desleal. Sí, exactamente. Eso es lo que alegaban y al final de cuentas pues nos empezaron a alinear por la ley, ¿no?
Pero las ventajas es de que ahora cada 10 minutos, cada 15 minutos hay transporte, y antes no, si no se llenaba un carro no salía. Entonces, sí, además les alivian a ustedes por la ley, pero también a los otros, ¿no? Sí, claro, ya hubo una ventaja. Y por otro lado, bueno, se dividieron el otro grupo y entonces ahora hay 3 terminales en Margaritas. Hay competencia, hay mejor servicio, y esos son como algunas de las cuestiones de la organización. Por otro lado, como sociedad cooperativa, pues no nada más el transporte. Bueno, habían otras cosas que al final no los pudimos echar a andar porque pues habían personas que tienen dinero también dentro de la cooperativa y querían ellos aprovechar. ¿Sí? Muchas cosas que impulsamos, por ejemplo, comprar en colectivo, cosas, la canasta básica, por decirlo. Impulsar muchas cosas, pero al final de cuentas no lo pudimos echar a andar, quedó así pendiente, pero para mí eso era lo importante, poder organizarnos y como cooperativa hacer otras cosas que nos beneficiaran, que beneficiaran a nuestras familias y de alguna manera poder hacer algo por nuestra comunidad. Sí. Y bueno, esta parte del transporte dices que te ha marcado en ese sentido, ¿no? De vivir todas estas injusticias y el ejercicio del poder. ¿Qué otra experiencia de trabajo has tenido antes de llegar a Ceiba? ¿O directo de lo de la cooperativa te veniste a Ceiba? Yo aún estaba en la cooperativa. ¿Ya existía Ceiba cuando estabas en la cooperativa? No, pero estaba a punto de surgir. En el 2006 se constituye Ceiba. Pero en el Inter, pues yo manejaba lo que me correspondía, teníamos 10 días, como éramos socios, nos tocaba 10 días trabajar en nuestro carro, lo que sacábamos en esos 10 días era lo que nos tocaba para nuestras familias, pero al mismo tiempo, Aide, Toño, Alicia y el colectivo que todavía no era Ceiba, pues se hacía trabajos en comunidad. Margaritas, Comitán, Villa Las Rosas, y siempre me invitaban. Pues yo los llevaba en un carrito que se iba desbaratando. Me acuerdo algunas anécdotas, ¿no? Que Toño tenía que llevar la palanca del carro porque si no se caía del camino y ya nos quedábamos. Bueno, llegábamos, pero al final de cuentas son cositas que, claro, pues, de alguna manera los recordamos con gusto. Pero ¿no? que es muy común que pasen cosas así, sí, ¿no? De eso de que se te rompe el chicote del acelerador, entonces ves cómo le amarras y en los bochos, ¿no? Vas jalándole aquí para acelerar. Para seguir caminando. Y tienes que hacer todo eso, se tiene que aprender al andar en estos caminos, ¿no? Sí, así es. Bueno, y entonces ellos acompañaban a los grupos en salud, en otras cuestiones, ¿no? Y a mí siempre me gustaba, aparte de que yo los llevaba como equipo, pues me integraba al trabajo. En varias ocasiones con otros hermanos más chicos que yo, que igual ya tenían, pues una hermana mía ya era desde ese tiempo ingeniero agrónomo, entonces igual iban como invitados para trabajar las cuestiones de lo que es la producción de alimentos, y ahí empecé a aprender con ellos, a seguir, y de por sí que me gustaba eso. Entonces, así fue que te empezaste a acercar a todo este equipo, ¿no? Que después forman Ceiba en el 2006, dices. Sí. Entonces, cuando tú llegas a Ceiba, o tú eres también parte de la fundación de Ceiba. Digamos que sí. Sí, cuando se funda Ceiba, tú ya entras a trabajar. Sí, seguía yo como voluntario, pues apoyando. Quería yo pertenecer al colectivo de educación popular, me empecé a formar con ellos en las cuestiones de la educación popular, y pues me gustó tanto que ya aquí en Ceiba se dio la oportunidad de que recibiera talleres, cursos, formándome en todas las cuestiones de agroecología, cuidado del medio ambiente, temas agroforestería, permacultura y todo eso, y más la idea de
de practicarlo, porque también tengo algunos terrenos que quiero sacarlos adelante con esas técnicas, compartirlo con los grupos. Me gusta como el equipo ha venido acompañando a los grupos y yo quería hacer lo mismo. Entonces encuentras como una afinidad, ¿no? Te gustó ese... Ahora, cuéntanos ahora sí de Ceiba, ¿por qué surge Ceiba? ¿Quiénes lo forman? ¿Para qué? ¿Cuál es su misión? ¿Qué posicionamiento político tienen ustedes ante esta realidad en la que trabajan? Bueno, pues principalmente como Ceiba está formado por, al principio, el colectivo eran 12 personas. Bueno, nombrarlos a todos ahorita no se me viene a la mente, pero está Toño, Aide, Alicia, yo, compañeros del campamento, son varios, Temo, Abelardo, Palma. Entonces somos hasta la fecha, porque no perdemos el vínculo aquí con Ceiba, que hacemos desde los espacios donde estamos, hacemos trabajos de educación popular. Sí, entonces lo que vamos procurando es, en los grupos que acompañamos, decimos, transformando las condiciones subjetivas de las personas para que haya un cambio social. Y bueno, el posicionamiento político es, digamos que nosotros somos independientes de partidos políticos, del gobierno, y somos respetuosos de la forma en que la gente cree, de la cultura de las gentes, de las personas, de los conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces, la educación popular es eso, precisamente se basa en los conocimientos de todos y compartir y aprender juntos. Y en el trabajo que tú haces en Ceiba, pertenece a un programa, tienen varios programas en Ceiba, varias áreas de trabajo. ¿Cuáles son estas áreas de trabajo de Ceiba? Bueno, en mi caso, pues lo que me gusta y me encanta es lo que es la agroecología, el cuidado del medio ambiente, la soberanía alimentaria, y los grupos que vamos acompañando, los que estamos así unidos, pues trabajamos eso, que con los recursos que tengan en su comunidad produzcan sus abonos orgánicos, diferentes técnicas de abonos orgánicos, que conozcan la situación de su tierra, cómo está su tierra, si tiene vida, si no tiene vida, cómo recuperar el suelo, esas cuestiones. Hacemos talleres, juntos compartimos, nos enseñamos entre ambos pues, los tipos de abonos que podemos aprovechar con los recursos propios. En algunos momentos, en talleres, en foros, nos hemos acompañado a algunos foros, digamos en Oaxaca o en otros espacios donde hacen esas prácticas, intercambiamos experiencias, van ellos con nosotros, y pues lo bonito es que cuando lo ponen en práctica, en muchas ocasiones nos invitaron a consumir los productos que ellos tienen, y lo bonito es esa sensación que les queda de que, bueno, al ver la práctica, al ver el resultado, pues se emocionan, ¿no? Y entonces empiezan a valorar el uso de los agroquímicos, o sea, ya no depender tanto de... Exactamente. Y eso para nosotros es una gran satisfacción, porque digamos que incidimos o hicimos algo para que eso... Claro, porque eso es como la construcción de la soberanía alimentaria, ¿no? Es algo muy importante en estos tiempos de neoliberalismo, de estas políticas de despojo y que generan mucha dependencia. Construir soberanía alimentaria ahorita creo que es una de las estrategias más importantes de trabajo en las comunidades, ¿no? ¿Cómo lo ves, Armando? Pues sí, efectivamente así es. Y como le digo, sigo platicando de los grupos porque
aparte de producir alimentos en la tierra, digamos, producen otro tipo de alimentos como hongos setas. Digamos, tienen un espacio, lo valoran, valoran ¿cómo le digo? Que tienen alimentos diferentes para poder vivir sanos, saludables, y para ellos es muy importante vivir con eso, ¿no? Con salud, sí. Más que nada. Una anécdota de una comunidad aquí cercana que se llama Chenchomaján. ¿Cómo? Chenchomaján. Chenchomaján. Porque es una palabra en Tocolabal, no me acuerdo ¿qué quiere decir? El significado. Creo que son ratones, agujeros de ratón, algo así quiere decir. Pero los señores que viven ahí, con las políticas del gobierno, de repente pensaban que el gobierno ya no les iba a dar fertilizantes o agroquímicos para que siguieran produciendo. Entonces, no sé de dónde sacaron la idea, pero se preocuparon y de alguna manera sabían que existía el centro y se acercaron con nosotros para ver qué podíamos hacer. Y la experiencia es eso, ¿no? De que tenían miedo, pues ya no iban a saber cómo producir sus alimentos porque dependían, pues, de los agroquímicos. Entonces empezamos a trabajar con ellos, los acompañamos durante como dos años o casi 3 años en un proceso educativo en varias cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, la producción de sus abonos, la forma en que iban a trabajar su tierra. Los jóvenes de la comunidad se integraron a un proyecto que había aquí sobre salud. Se formaron como ¿cómo se dice? Promotores de salud. Exactamente. Mandaron a 1 o 2 personas a que se formaran, ¿no? Para que ellos pudieran atender las necesidades de salud de los niños de la comunidad. Y estuvieron durante todo el proceso, aprendieron, tienen sus herramientas, aunque la comunidad es una comunidad de señores, de gente más grande, ya no hay niños, los jóvenes no se quieren casar todavía, pero igual tienen un promotor ahí de salud. Pero lo importante es de que este muchacho, Josué se llama, pues tiene el conocimiento, entonces les enseña a las familias cómo alimentarse. Y eso es para nosotros igual es muy bonito porque la práctica que hacen es en relación a lo que aprendieron. Claro, y cómo se van rompiendo las dependencias, ¿no? Diferentes tipos de dependencia, y además van construyendo una autonomía, ¿no? Son otros caminos para construir autonomía, ¿no? Que bueno, el EZ nos ha mostrado un camino de construcción de autonomía, pero cómo hay varias formas de que las comunidades se vuelvan autónomas, ¿no? Y romper esas dependencias, que además es muy perverso como el gobierno, no sé tú qué lectura le dan en Ceiba a esto que hemos observado en otras comunidades, Armando, cómo se infunde este temor en la gente, ¿no? De si no votas por este partido se te va a retirar el programa. A las mujeres en Prospera igual. Si no votas por el PAN, va a regresar el PRI y ya no va a haber Prospera. Era oportunidades en ese tiempo, ¿no? Entonces las mujeres entran en un pánico de quedarse sin el apoyo con esto que me cuentas, ¿no? También la gente que ya depende de los agroquímicos que el gobierno ha metido en sus programas, la amenaza de quedarse sin ese apoyo también les genera un miedo, una inseguridad que los puede llevar a tomar decisiones terribles, ¿no? Para el futuro de sus comunidades. En fin, cómo los programas son usados con fines electorales, pero también con fines de desmovilizar intentos de organización en favor que van orientados hacia la construcción de autonomía, ¿no? O sea, el gobierno ha utilizado los programas y lamentablemente hemos visto que sí ha logrado, o sea, la verdad es que sí ha logrado desmovilizar y ha logrado estos objetivos perversos con la gente. ¿Qué experiencia han tenido ustedes en Ceiba con esto? ¿Cómo contrarrestamos las organizaciones, en este caso Ceiba? ¿Cómo le podemos hacer para trabajar con la gente esta parte de la conciencia
de entender esta parte y transformar esa dependencia hacia estos recursos públicos? Bueno, lamentablemente pues los programas han hecho mucho pues daño a las comunidades, a los grupos, porque igual nosotros al acompañarlos pues están muy bien ellos, ¿no? Hacen conciencia, quieren trabajar, pero al mismo tiempo, como la comunidad es más grande donde viven y tienen una organización que al mismo tiempo pues los están ahí apoyando con programas de gobierno, y quién sabe cómo se manejen entre ellos, ¿verdad? No sé si se multen o cuestiones así que los hace que no se desvinculen totalmente de los programas de gobierno, y tienen que estar. Inclusive en alguna ocasión ellos pidieron, o sea, como programa, como proyecto de gobierno, en lugar de que les den insumos agroquímicos, que les dieran una alternativa. Y efectivamente les dieron una alternativa, les dieron fertilizantes y abonos orgánicos, pero no les enseñaron cómo trabajar. Entonces simplemente no trabajaron, los dejaron como se los dieron, y hagan de cuenta que no les dieron nada, ¿no? Entonces, como que no se los dan completo para que no lo quieran usar. Claro, para que vaya eso directo al fracaso y regresen a lo mismo que ya saben hacer, ¿no? Porque pues, ya saben usar agroquímicos, pues vamos a seguir usando agroquímicos. Eso es lo que decimos, es muy perverso esta actuación del gobierno a través de los programas, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, no... Cuando lo echan a andar van pensando, si no les funciona, cómo hacer que les funcione, cómo hacer que de esos programas del gobierno sí causen el efecto que quieren. Claro. Y se vuelve como un círculo vicioso, Armando, en el que las organizaciones tenemos que ser como muy creativas, estar muy alertas, no sé cómo decírtelo, pero sí necesitamos las organizaciones también como aprender a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Porque ante la pobreza que va en aumento, es muy fácil caer en estas dependencias a los programas, ¿no? Exactamente. Para nosotros se nos complica también. Es un desgaste muy fuerte, porque pues nosotros esperamos que la gente lo retome, independientemente de que cuando estamos en los talleres participan muy bien, se supone que tienen conciencia y todo, pero cuando están ya en sus comunidades, sus prácticas son, bueno, ahí lo van combinando, pero no pasan los resultados que nosotros queremos. Entonces se nos complica porque igual estamos con muchas limitaciones, ¿no? Sin recursos, pues los acompañamos nada más con nuestra persona, con los conocimientos, con el intercambio que hacemos con ellos mismos, y no podemos estar permanentemente, no podemos tener el tiempo suficiente como para que este trabajo funcione muy bien. Eso habla de que las organizaciones sí necesitamos dar acompañamiento a procesos, ¿no? No a proyectos de un año, como las fuentes de financiamiento de repente te meten en dinámicas corto plazo, donde no puede haber continuidad, y lo que necesitamos son las transformaciones de largo aliento, ¿no? De procesos, no proyectitos que máximo te dan 3 años, pero 3 años tampoco es el tiempo que requiere un proceso de acompañamiento de este tipo de construcción de soberanía, de construcción de autonomía, de organización, de fortalecer capacidades locales. Todo esto que ustedes hacen, que entiendo están orientados a esto de fortalecer capacidades locales en las comunidades, ¿no? Sí. A través de promotores, en fin, de utilizar de la agroecología, la cuestión de la salud. Todo esto ustedes, como Ceiba, están fortaleciendo localmente a las localidades, ¿no? Sí. Pero se requieren más años. ¿Y cómo nos enfrentamos a reglas de operación? Por un lado, cuando accedes a recursos públicos federales, te enfrentas a una serie de reglas de operación que te
cortan procesos, ¿no? Ajá, que no sí. te permiten, que además ahora las convocatorias que sacan son tan acotadas que los proyectos que llevamos a cabo dices, ¿en dónde entra? ¿En cuál de las vertientes y de las líneas y de todo lo que te ponen ahí? Dices, ¿dónde meto mi proyecto? Ya los recursos que otorga el gobierno están muy dirigidos a lo que al gobierno le interesa fortalecer, ¿no? Y lo que las organizaciones hacemos es muy difícil que entre en los intereses que al gobierno le interesa fortalecer. Por otro lado, la cooperación internacional también lamentablemente se mueve por intereses y por la imagen que el gobierno mexicano ha proyectado hacia afuera, en donde muchas agencias de cooperación se han retirado porque ya la imagen de México es de un país de desarrollo, un país que va en bonanza, en fin, entonces se retiran hacia regiones del mundo donde consideran que hace más falta su inversión. Entonces, o también hay políticas financieras internacionales que no apoyan procesos, ¿no? Sino proyectos. Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las organizaciones para poder dar continuidad a esos procesos de largo plazo que necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo ven ustedes en Ceiba? ¿Qué han pensado hacer ante eso? Pues es muy complicado para todos, es complicado. Aquí la práctica que hemos hecho en la región es acuerparnos, acompañarnos de los procesos de otras organizaciones, en este caso como Enlace o Somanotic o Misión de Guadalupe. ¿Cómo quién dijiste? Somanotic, Simón, Misión de Guadalupe, que pues tienen trabajo en la región y de alguna manera hemos vinculado a los grupos que acompañamos en algunos procesos de ellos para que conozcan, celebrado algunos, por ejemplo el Día Mundial de la Alimentación, que celebraba Enlace en alguna parte, en alguna comunidad. Entonces vamos todos para ver, para intercambiar experiencias entre cómo hacen su proceso productivo en una comunidad y cómo es el de otro. Y eso nos favoreció, nos ayudó en su momento. Desafortunadamente, pues cada vez tienen menos recursos también y ya no se pueden seguir promoviendo ese tipo de eventos, y eso es lo que nos ha limitado. Igual Ceiba, no tenemos recursos para podernos mover. Entonces, si antes estábamos en el mes en 2 ocasiones en la comunidad, ahora puede pasar, no sé, solamente de los talleres que podemos tener aquí o que puedan llegar de la comunidad a otra comunidad, son los momentos en que podemos seguir compartiendo. Pero pues no es un proceso en el que tengamos el tiempo suficiente como para poder alcanzar el objetivo que nos propusimos. Sí, estamos realizando un trabajo las organizaciones en condiciones muy adversas a veces, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos mueve a seguir? Porque a pesar de todas estas dificultades, Armando, que las viven en Ceiba y las vivimos en otras organizaciones, ahí seguimos. O sea, tenemos no sé cómo le llamen ustedes, si necedad o convicción muy fuerte, pero ¿cómo tenemos que hacerlas? ¿Qué implica para nuestras organizaciones continuar en esta labor? ¿Qué es lo que ponemos de nuestra bolsa, digamos, aunque no solo es dinero, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ponemos las personas de las organizaciones para poder cubrir esto que quienes dan el dinero no lo ven? ¿Cuál es el costo para las personas que trabajamos en organizaciones como Ceiba? Pues el tiempo que le dedicamos, el tiempo, pues igual ya sabemos que no va a ser remunerado, pero pues tenemos puesto nuestro corazón, tenemos puesto nuestro pensamiento en eso, queremos que el cambio se dé y por eso nos movemos, por eso nos seguimos moviendo. Pues yo estoy en otros espacios, para poder sostener a mi familia tengo que hacer otras cosas, y en esos espacios igual siempre andamos compartiendo por lo que hacemos como Ceiba.
y pues nunca lo vamos a dejar de hacer porque es bonito. Luego encontramos... Perdón, pero es lo que las feministas llamamos la doble y triple jornada, ¿no? Sí. Porque entonces tienes que caer en una autoexplotación del trabajo para poder sostener proyectos como estos, ¿no? Sí. Sí. Perdón que te interrumpí, pero ibas a continuar con otra idea. Sí, pues sí, efectivamente eso es lo que hacemos. Le platicaba a Aide hace poquito que pues yo para poder sostener a mi familia tengo que emplear, trabajo en una universidad particular, es un bachillerato, y entonces los muchachos que ya sacamos la primera generación, pero son gente de comunidad que de alguna manera están en un proceso de, producen café, están organizados, no son una cooperativa, pero igual el chavo, por estar chavo este cuate, Dilmar se llama el muchacho, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de salir adelante, de que en su comunidad la gente, aparte de que produce café, produce cacao, pero quiere como impulsar una transformación en el cacao para vender no cacao, sino vender, no sé, chocolate o algún derivado del cacao, pero igual toca puertas para que de alguna manera la producción que ellos tienen sea buena, porque de repente plagas y esas cosas que no saben cómo controlar y sin recursos pues los limita y los desalienta para el trabajo. Entonces me gusta porque es muy entusiasta, le ha buscado y se ha movido por muchas partes de la República, encontró un caminito y me gusta porque va él como impulsando también a compañeros que salieron de ahí mismo del bachillerato, empleó a 2 personas más y ahí le están buscando. Entonces siempre compartimos, en alguna ocasión ya estuvo con nosotros en algún taller y pues le encantó el taller y igual de por sí tiene esa iniciativa. Está bien joven el muchacho, pero me gusta encontrar gente así, gente con ese entusiasmo y sobre todo que es gente de comunidad muy marginada, que de alguna manera el gobierno tampoco les ha apoyado porque tienen de alguna manera vínculos con las bases del EZ, ¿no? Y así como eso siempre encontramos, porque como vamos platicando, siempre coincidimos con algunas personas que de alguna manera quieren hacerlo, pero con sus limitaciones, lo hacen nada más como familia, pero no como comunidad. Pero además qué importante esto de la parte del trabajo que hacen ustedes de ir encontrando o formando y encontrando a esa juventud, ¿no? Que van a ser el relevo generacional de estos proyectos de tan largo plazo que requieren una continuidad y que, ¿estás de acuerdo, Armando? Que no vamos a poder estar todo el tiempo y necesitamos formar a esta gente joven que dé continuidad. Y claro, no sé ustedes qué lectura le den a este trabajo de formar gente joven, cómo lo ven como un desafío, es algo que tiene complicaciones, qué limitaciones se encuentran, qué cosas a favor le ven, cómo es su trabajo con esta juventud actual, que es muy diferente a nuestras generaciones, ¿no? Bueno, tú eres de una generación, yo soy de otra, pero ya la juventud ahora es muy diferente. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo podemos trabajar con la juventud? ¿Qué cambios tenemos que tener la gente adulta para poder establecer un diálogo y transmitir estas convicciones y este sentido de tenemos que seguir luchando por cambiar cosas, ¿no? Bueno, yo ahorita percibo, por el momento que estamos pasando, la situación política, ¿no? del país, que, bueno, esto nos está uniendo, ¿no? El hecho de que Peña Nieto esté con su política, nos están uniendo a más gente. Entonces, mientras platicamos con gente joven, bueno, la gente joven está un poquito así, sin mucho interés, ¿va? Pero hay mucha gente que sí, mucho joven que sí está interesado y está buscando esas alternativas, sabe que no hay fuentes de empleo,
tiene esperanza de que no sabe que la política de Peña Nieto es tal vez traer empresas transnacionales y que se establezcan para que generen empleo, pero igual aquí no se da, aquí en México, aquí en Chiapas por lo menos no se da, y entonces no tienen esperanza. Entonces están como, así como este muchacho Dilma, están buscando la forma de que el trabajo que hagan en su comunidad sea así, que les dé, que mejoren su economía por el trabajo que puedan hacer, que puedan producir, que puedan mejorar su producción de café y de cacao, y que de eso les pueda tener un beneficio económico para las familias. Entonces hay gente joven que sí está en eso, pero igual se necesita trabajar mucho lo que es la conciencia, porque no nada más lo económico, no solo lo económico, o sea, bueno, también se van a capacitar y van a tener técnicos en la comunidad que van a hacer que tengan éxito y que pues su producción sea buena, sino que trabajen, que vean bien, no sé cómo el gobierno quiere tal vez apropiarse del territorio, ¿no? Apropiarse de los terrenos de ellos, y que lo valoren como lo que es, como sus terrenos propios, en donde pueden generar su economía, y que lo defiendan, ¿no? Que se establezcan ahí, que sepan las amenazas que pueden tener, que lo entiendan, para que lo puedan compartir con la gente grande, porque a veces la gente grande es la que está más, digamos, enajenada con sus proyectos, y todo no sabe las amenazas que tienen en su territorio. Claro. Oye, Armando, te quiero preguntar dos cosas más del trabajo de Ceiba. Una es cómo hacen este trabajo de educación medioambiental. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? ¿A qué se han enfrentado? ¿No? Y la cuestión de la perspectiva de género, ¿cómo la incluyen ustedes en su trabajo? Entonces, esto, lo medioambiental y lo de género, ¿no? Creo que es lo que nos falta como para terminar de hablar del trabajo que ustedes hacen. Bueno, algunas experiencias vamos a platicar así particularmente de algún. En el caso de estamos acompañando hasta el momento a grupos como Chenchumaján, San Nicolás, San Antonio ahora. En algún momento estuvimos vinculados con Enlace y Aldeas Infantiles, y pues se trabajaba con los derechos de la mujer, todo lo que son los derechos humanos, para que, bueno, igual conozcan sus derechos, y es muy interesante el resultado que ha dado los talleres. Nos da mucho gusto cuando visitamos a la comunidad, y con qué gusto nos aceptan, nos esperan, y no quieren que nos separemos. De repente, experiencias bonitas como la libertad, en donde a partir del trabajo que hemos hecho con la comunidad, no solo Ceiba, sino Enlace, los papás, bueno, allá la comunidad van a la milpa, trabaja hombre y mujer, los hijos están en casa, pero cuando las mujeres tienen que hacer trabajos por otra cosa, los papás están al pendiente de los hijos. O sea, tienen ese acuerdo y esa práctica ahora, ¿no? Ahora, de que entienden que tienen que compartir el trabajo en la casa, en el hogar, y igual las mujeres conocen su derecho como mujeres, que tienen el mismo derecho que los hombres. Afortunadamente entre ellos ha habido muy buena comunicación, es una comunidad muy integrada. Hablamos San Nicolás igual, ¿no? Con orgullo ellos hablan, porque no hablaban. O sea, nosotros platicábamos con ellos, participaba uno, medio participaba, pero de repente ahorita todos quieren hablar, o sea, sienten esa seguridad, la confianza, exactamente, entienden que no deben de ser pisoteadas sus derechos por los mismos esposos, entonces ya se defienden, y pues vemos que hay resultados bien, ¿no? Bonito.
Y pues eso es parte de lo que ha hecho Ceiba. Ajá, Con mujeres. Y aquí en Ceiba también en varias ocasiones hemos hecho talleres de masculinidades, ¿no? O sea, igual cómo nos formamos como hombres desde chiquitos hasta donde estamos y qué podemos cambiar, qué podemos hacer, cómo podemos practicarlo en nuestra familia o en la comunidad, hacerlo práctica, compartir y pues qué más quisiéramos que tener un programa o algo para poder seguir. De hecho ahorita estamos en un plan, ¿no? Para poder continuar, porque queremos darle seguimiento a los grupos que estamos acompañando. Ya lo hicimos en la comunidad también con hombres. No es tan fácil trabajar este tema con los hombres, pero pues sí hemos tenido aceptación. ¿Y cuáles son las dificultades que han encontrado para trabajar con hombres? Pues siempre pretextan que van a ir a trabajar a su trabajadero, ¿no? A sus cafetales, pretextan eso. Pero ahorita las mujeres están como incidiendo un poco en, hay ese taller, tenemos que asistir y eso, y entonces eso nos ha dado la oportunidad de que nos podamos reunir. Pero siempre hay resistencias en los hombres Sí. a hablar de ese tema, Sí. del poder masculino, ¿no? Sí, Sí. y se complica a la hora del taller, pero al principio, ya después, hay una muy buena comunicación. Y pues las experiencias que hemos tenido en Ceiba pues nos hemos reunido como unas hasta 50, 60 personas de varias partes del estado y que vienen de otros países también para llevar a cabo estos talleres, encuentros de masculinidad. Pues ahorita últimamente no lo hemos hecho, pero pues igual tenemos plan, estamos buscando pues la forma que podamos seguir. Pero qué importante es para construir relaciones de igualdad de género, trabajar con mujeres, pero también con hombres, ¿no? Sí. O sea, como los hombres le tienen que bajar un poquito el poder y las mujeres subir un poco en su poder, ¿no? Sí, Para exacto. poder emparejar un poco. Y en ese trabajo están ustedes entonces. Sí. Armando, y esta parte del trabajo de educación medioambiental que hacen en Ceiba, ¿nos puedes compartir? Pues, ¿qué los motiva a hacer este trabajo, esta área de trabajo de Ceiba? ¿Qué contexto les lleva a tomar esta decisión de dedicarse a la educación medioambiental? ¿Por qué? ¿A qué quieren responder? Bueno, primeramente pues vemos las noticias, vemos esto del cambio climático, cómo está afectando precisamente el clima, cómo está cambiando las estaciones del año, ¿no? De repente hay mucha lluvia, de repente no hay lluvia, y aquí en la región pues normalmente teníamos 6 meses de lluvia y pues 6 meses que no llovía. Anteriormente llovía todo el año, ¿verdad? Pero poco a poco ha ido cambiando y se pregunta uno por qué, ¿verdad? Entonces, si hacemos un análisis, si nos preocupamos por saber qué es lo que está pasando, y en la región pues se ha deforestado mucho, y eso ha hecho, bueno, y a nivel mundial igual, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que seguir trabajando con la comunidad. De repente, sin conciencia, deforestan para alguna cuestión, tal vez ni siquiera para producir alimentos, sino para mantener ganado, sin conciencia, o sea, la gente lo hace sin conciencia. Afortunadamente, en los últimos 7, 8 años ha habido un movimiento fuerte dentro de las organizaciones y las comunidades, ¿no? Que se han dado cuenta, y independientemente de que estamos algunas organizaciones haciendo este trabajo, muchos ya lo palpan, ya lo viven por ellos mismos, y entonces han decidido cambiar sus prácticas de producción, ¿no? de conservación, aunque como no tienen conocimiento, no se aplican, digamos, al 100% las ideas que puedan tener. Y ahí es donde nosotros podemos aportar un poco de lo que vamos haciendo en Ceiba, ¿no? Nosotros como Ceiba, junto con los grupos que vamos acompañando,
hemos participado en bueno, pertenecemos al movimiento, a Moviac. En México le decimos Movimiento de Alternativas a las Afectaciones del Cambio Climático, y entonces vamos conociendo por qué lo del cambio climático, ¿no? Cómo las empresas transnacionales, en su afán de ganar dinero, pues obligan a los gobiernos, a las regiones, a que produzcan de tal manera que va perjudicando la tierra, que ya no produce. Pues no sé si la intención a mediano o a largo plazo es de que las tierras no produzcan, para que al final de cuentas ellos se apropien de otros recursos que hay en la tierra, minerales o no sé qué, pero como que lo prepararon a mediano o a largo plazo para que la gente en su momento regale sus tierras. Entonces, eso es lo que nos motiva a nosotros a hacer un trabajo con los grupos, con las comunidades, para que hagan conciencia, que entiendan, o sea, que ellos perciban o que encuentren por qué está pasando eso, para que lo sientan y entonces puedan defender su tierra, puedan recuperar sus suelos y puedan producir de esa manera sus alimentos, ¿no? Y junto a eso, pues promovemos algunas ecotecnias, ¿no? Como para ayudar al espacio donde vive la gente, ¿no? Cómo mantenerlo de alguna manera sano, algunas prácticas diferentes, ¿no? a las que han hecho, por ejemplo, producir sus alimentos a través de, no sé, la permacultura o la agroforestería, técnicas que no afectan el medio ambiente y que los puede ayudar para que sea sustentable, para que vivan con la seguridad de que ellos y sus hijos y sus nietos van a seguir gozando de que su tierra esté bien, que esté sana, que esté limpia. Y por eso implementamos algunas otras ecotecnologías, le decimos, ¿no? Por ejemplo, para que no contaminen el subsuelo, en lugar de que tengan sus letrinas comunes, que al final de cuentas van a perjudicar el subsuelo y contaminarlo. Entonces, que hagan sus letrinas secas o aboneras, o no sé, alguna técnica diferente, o un biodigestor que ayuda, ¿no? A conservar recursos que a veces no se tienen al alcance. Por ejemplo, el agua. Hay comunidades que no tienen mucha agua para que les facilite pues todas sus cosas, ¿no? Claro. Hablemos de Chenchumaján. A mí me gusta ponerlo de ejemplo porque tiene muchas limitantes, ¿no? Ahí no hay agua potable. Cuando llueve captan agua de lluvia y se lo tienen que conservar para todo el tiempo. Entonces no les alcanzaba en la temporada de lluvias para almacenar suficiente. Entonces juntos aprendimos a hacer, por ejemplo, el tanque de ferrocemento, a captar su agua de lluvia, a limpiarlo, a hacer alguna ecotecnia para purificarlo y que lo puedan consumir. Entonces todas esas cosas lo aprendemos, nos acompañan en algunos foros para que lo aprendan directamente y que lo puedan hacer. Y de hecho eso es muy importante y es bonito porque como lo hacen, entonces es pues muy satisfactorio para nosotros en Ceiba. Y hablando de satisfactorio, Armando, te quiero preguntar, pedir que nos compartas, ¿cuáles son las satisfacciones que has encontrado en el trabajo que hace Ceiba en las comunidades, en los diferentes proyectos que tienen, ya sea salud, género, educación medioambiental, educación popular, en fin, hablando de todo el trabajo que hace Ceiba, ¿cuáles serían para ti las satisfacciones más grandes que has encontrado, de lo que te sientes más orgulloso del trabajo que haces ahí? Pues al final de cuentas la práctica que hacen las gentes, la base a la que estamos llegando, ¿no? Cuando nos piden que estemos con ellos, con gusto, ¿no? Pues eso es lo más satisfactorio, ¿verdad? Que estamos haciendo un trabajo, compartiéndolo,
pues somos una familia, ¿no? Entre ellos, nosotros, los que vamos, y así lo ven, ¿no? Así lo ven. Una. La otra, que llegamos a la comunidad y están haciendo la práctica. Por ejemplo, en la producción de sus alimentos, digamos que normalmente en la comunidad pues crían gallinas, y saben que se van a alimentar de sus gallinas, de sus huevos, de los recursos que tienen. Entonces ahora vamos y el estiércol de la gallina no queda donde quiera, sino lo saben usar. Lo transforman en un bioabono, ¿no? O lo ponen directamente para fertilizar. Saben que si alimentan bien su gallina, van a estar sanas, no se van a enfermar y pueden comer carne de la misma gallina. Entonces, en talleres se les ha enseñado o hemos compartido la mejor manera de cuidarlos, ¿no? De cuidarlos del medio ambiente, de la intemperie, de las enfermedades, y saben cómo van a cuidarlo. Entonces, cuando vemos y llegamos y ya no se les han muerto sus gallinas, al menos los que están en el grupo, pues no. Y si hay enfermedades cerca, pues casi no les toca a ellos porque sus animalitos los tienen bien cuidados. Entonces, para nosotros es un logro que pues nos satisface, aunque ya no nos lo digan, pero nosotros vamos y lo vemos, lo percibimos en ese sentido. Cuando las mujeres o cuando los hombres se acercan a uno, porque antes un poco retiraditos, ¿va? Pero ahora se acercan y platican con mucha seguridad, para nosotros es como increíble, ¿no? Ver el cambio. Nos ponemos a ver el pasado cuando empezamos, que no se podían comunicar, pensamos que nunca íbamos a lograr entablar una buena comunicación con ellos, y sin embargo, sí, ¿no? O sea, están pendientes, que de repente hay un taller que nosotros podemos invitarlos, luego se apuntan, quieren venir todos o quieren, y eso para nosotros es muy satisfactorio, porque hay otros lados donde están obligados a ir, ¿no? A participar obligadamente. En cambio aquí vemos que no, se apuntan, van con gusto, y eso para nosotros ya no hay palabras para decir. Claro, sí. Pues ahí en la entrada estaba viendo que tienen un mural en la pared, en la praxis, ¿no? Sí. De esta propuesta de Pablo Freire, y por lo que nos compartes es ver cómo Ceiba está construyendo esta praxis, ¿no? Que dice Pablo Freire, de teoría, práctica, cómo ir transformando la realidad a partir de la reflexión que hace la gente de su realidad misma, ¿no? Y cómo se va tomando conciencia y se va transformando. Por ahí está orientado el trabajo de Ceiba, y no sé si quieras agregar algo más de esto que hace Ceiba. Pues, la importancia del trabajo de Ceiba. Sí, bueno, si nosotros vamos a dar un taller, vamos a acompañar en un proceso, pues primero lo planeamos con el equipo metodológico, Aide y Antonio, que son los que nos facilitan eso para construir, para hacer una ficha metodológica y para que podamos desarrollar el taller bueno, ya ve que influyen muchas cosas, por ejemplo, el perfil de los que van a participar. O sea, tenemos que conocer todo eso, qué pueden hacer, cómo pueden participar. O sea, ya esperamos cómo van a participar. Y si lo logramos, o sea, si en la planeación prevemos todo eso y nos sale, siempre vamos procurando porque salgan las cosas así. Y para nosotros son retos, pero al mismo tiempo satisfacción. Sabemos que lo que esperamos se logra. Entonces para nosotros es eso, ¿no? Es muy importante. Pero entonces conforme logran algo les sale otro reto, ¿no? Siempre van apareciendo. Sí, pues estamos pendientes de qué nos salió bien, o sea, que había que apuntalar para que en el próximo que hagamos, pues, tenerlo en cuenta para que cada vez... Claro, cómo se va aprendiendo de la experiencia, ¿no? Oye, Armando, por último quiero preguntarte,
¿cómo te imaginas a Ceiba dentro de 15, 20 años? ¿Cómo van a estar? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué logros van a tener en 15 o 20 años? ¿Qué cambios tienen que hacer para lograr ese sueño a 15 años, a 20 años? Pues yo me imagino a Ceiba en su proceso autogestivo, más que nada que sea autogestivo, no depender tanto de proyectos, programas, ahí estar, sí, con eso, que sea, pues va a seguir siendo un centro demostrativo, digamos, pero igual ya queremos ser autosuficientes, que sea, como diré, bueno, ya veo más gente joven que esté haciendo el trabajo aquí dentro de Ceiba, y pues nosotros estar ahí sentados viendo que está funcionando. De ancianos, ¿verdad? Sí, sí, que esté funcionando, que el trabajo que empezamos en un momento siga, que no se nos vaya a venir para abajo, pues ya ven el trabajo de Dayton, siguen, y pues hay muchos que ya se formaron, no están con Ceiba directamente, pero en su comunidad están haciendo la práctica, están compartiendo, pues igual en muchos momentos de Ceiba, de los encuentros que hemos tenido en comunidades, ahí tenemos algunos videos, fotografías, donde los grupos que asisten a Ceiba o asistimos a la invitación de una comunidad donde se va a hacer una práctica, el intercambio de experiencias, de cómo hacen práctica lo que han aprendido cada quien en su comunidad, en el acompañamiento, cómo solitos ellos se están compartiendo esas experiencias y platican pues cómo les ha ido, y por lo regular les ha ido muy bien, les ha ido bien. Entonces eso es como lo que esperamos para las comunidades, saber que desde Ceiba tenemos ese vínculo siempre, que los hijos de las personas que viven en la comunidad lo sigan haciendo práctica, vamos a estar pendientes, porque les hemos insistido, ¿no? Que no queden ellos nada más, sino que lo compartan, y pues eso mismo queremos que siga aquí en Ceiba. Armando, pues muchas gracias, y pues para despedirnos de la entrevista quisiera pedirte si pudieras tú dar un mensaje de esperanza pues a los pueblos, a las comunidades, a las mujeres, a los jóvenes, a los grupos con los que trabajan, no solo de aquí de la región, sino de Chiapas, de México, del mundo, a gente que está en este mismo proceso de construcción en el que ustedes están. Tú sabes que de repente hay momentos de mucha frustración, como tú mismo nos has compartido, hay momentos de desánimo en que sientes que la fuerza se acaba de repente, pero siempre hay algo que nos mantiene, ¿no?, en esto, y siempre hace falta tal vez una palabra de aliento, un mensaje para estas personas que están en el mismo trabajo que ustedes. ¿Qué mensaje de esperanza les darías para continuar en este proceso? Bueno, pues yo les pido a todas las organizaciones que estamos en este proceso, que tengan la esperanza, que sigan construyendo, que no se desanimen, a pesar de lo adverso que vivimos en nuestro país, pues que no se desanimen, que vivan plenamente, que se apropien de lo que saben y por lo que siempre han luchado. O sea, que no vayan a dejar que influyan otras cosas para que se pierda esta práctica que estamos haciendo. Ojalá ojalá yo pienso que deben hacer un gran esfuerzo para transmitir estos conocimientos que ya tienen de por sí a sus hijos, a sus nietos, para que tengamos un mundo mejor. Muchas gracias, Armando. Pues ha sido una entrevista, la verdad, muy, muy esperanzadora, muy de mucha fuerza y convicción en el trabajo que llevan a cabo ustedes aquí en Ceiba, y te agradecemos mucho lo que nos has compartido para el libro de Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales,
Y pues agradecemos a ustedes que nos han recibido aquí en sus instalaciones para realizar la entrevista. Y agradecemos también al equipo de comunicación de IDESMAC que hacen posible la grabación, a Paola por todo el trabajo de coordinación general para la producción de este libro. Muchas gracias, Paola. Y bueno, a las organizaciones aliadas, ¿no? Que es una iniciativa de nuestras organizaciones aliadas, pues también gracias. Y ya estaremos compartiendo el resultado de este trabajo, Armando. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Ya saben, Ceiba es su casa. Cualquier cosa que podamos compartir, su casa, son bienvenidos siempre. Y esperemos que estemos en comunicación permanente. Ojalá y esto siempre se deba a que más gente conozca lo que hacemos en las organizaciones para bien de la sociedad en general. Y pues agradecer también esta invitación. Pues muchas gracias también para ustedes. Hasta pronto.